Perdón, me agacho. Ahí está. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias. No, un placer, por favor. Gracias por venir. No, gracias. Gracias por cumplir con la palabra después de las presiones periodísticas habituales. Bueno, ¿estás feliz? ¿Estás exultante? ¿Cómo estás? Tranquilo. Tranquilo del mismo modo que el día domingo. A mí eso en algún momento me lo preguntaron. Y lo que nosotros dijimos es, mirá, nosotros dimos todo. Todo lo que estaba a nuestro alcance, mejor o peor. Siempre las cosas se pueden hacer mejor también. Pero estábamos tranquilos que habíamos dado lo mejor de nosotros y que, bueno, después el resultado era una cuestión de la decisión de la gente. Eso ya escapa a nosotros. ¿Y por qué crees que ganaste, así como ganaste? Sé que no lo esperabas, que por ahí tenías pensabas que iba a ser un poco menor la intención de voto, pero ¿por qué crees que ganaste así? Porque creo que los argentinos tomaron conciencia que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es decir, yo creo que es la primera vez que hay una forma de canalizar el aquel que se vayan todos del 2001-2002. Recordá que en dicho momento, que fue tremendo para la historia argentina, fue una de las peores crisis que tuvimos en la historia, y en ese contexto se pidió que se vayan todos. Y sin embargo, lo que vos ves es que no solo que están los mismos, sino que además, como si fuera poco, se multiplicaron. Y al mismo tiempo creo que nosotros hemos brindado un diagnóstico sobre la situación. Es decir, acá lo que hay que tener en claro es que los argentinos están enojados y tienen razón de estar enojados. Lo voy a poner un poquito más estructural y después los concentro en los últimos 40 años. A ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. Argentina tiene 45% de pobres. Y Argentina, que esto es un dato muy doloroso, produciendo alimentos para 420 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. No puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance para comer. Ahora, Javier, una parte de la gente... Sí, dale. Entonces, lo que digo es, eso digo como decadencia estructural. Y estos últimos 40 años no corrigieron eso. Es decir, lo agravaron. Y en esa situación está claro que los únicos que progresaron fueron los políticos. Te vendieron la idea del Estado presente, te lo llevaron a un tamaño estratosférico y la gente está peor. Entonces, yo creo que, a diferencia del 2001, donde vos estaba el enojo, pero no tenías dónde canalizarlo, esta vez el enojo está asociado con un diagnóstico y con una propuesta. Después te puede parecer mejor, peor la propuesta. Digo, de eso se trata, de discutir las propuestas. De hecho, nosotros nuestras propuestas las discutimos internamente y hacemos mejoras sobre las propuestas. Eso creo que nosotros en el debate de la dolarización hemos explicado que tenemos 4 propuestas, algunas nos gustan más, algunas nos gustan menos, y que después, digamos, lo que va a terminar definiendo es el pragmatismo. Ahora, Javier, por un lado, es cierto que ganaste con casi el 30% de los votos, ¿no? Con un poquito más del 30% de los votos. En realidad, nosotros sacamos el 35% de los votos y las viejas prácticas de la política, tanto de los socialistas de buenos modales como de malos modales, o sea, la casta, la educada y la no educada, digamos, intervino activamente haciendo fraude. Entonces, para nosotros es muy importante... Un 5% más hubiera... Aún cuando hubiera sacado un 5% más, te das cuenta que también hubo votos del otro lado, ¿no? Para algunos es inexplicable cómo Massa sacó tantos votos y Patricia Bullrich junto por el Cambio sacó tantos votos más. No es el absoluto, lo tenés claro eso, ¿no? Que una cosa es... Porque nosotros siempre hablamos honestamente, porque hay una cosa de los argentinos que ahora parece que vos sos, que medís 3 metros, que ganaste por 150% de los votos, y la verdad que ganaste muy bien, expresás una muy buena parte de la sociedad, por lo menos lo que pienso yo, pero hay muchas preguntas para hacer, ¿no? Una es, ¿cómo vas a...? O sea, vos parecés transmitir la idea de que en 5 minutos vas a arreglar todo, parecés transmitir la idea. No es así, ¿no? ¿O fuiste cambiando el domingo acá? No. A ver, yo siempre afirmo las mismas cosas
lo que sucede es que en política se juega muy sucio. Por ejemplo, yo estaba escuchando la nota de la señora Bullrich mintiendo directamente de modo descarado, ¿sí?, sobre la cuestión China y sobre la cuestión Brasil. Entonces, ¿Vos qué decís y sobre después, China y y después Brasil? se instalan esas mentiras y todo el aparato propagandístico de Juntos por el Cambio, ¿sí?, y sus periodistas acólitos lo repiten. Entonces, yo Después, si querés, vamos a hablar del periodismo también. Porque yo una de las cosas que digo es, yo, digamos, como presidente de Argentina, lo que propongo es la defensa de la democracia, la defensa de la libertad y la defensa de la paz. no vas a interrumpir el comercio con China ni lo vas a afectar. Entonces, en ese contexto, los comunistas no entran. ¿Pero qué significa eso? A nivel Bueno, en principio, negocio en principio, a ver, vamos por partes. En principio significa que los comunistas no respetan las libertades individuales. Es decir, ahí no hay libertad, ahí son esclavos. Entonces, eso, para mí, hay una cuestión de índole moral. Ahora, eso, digamos, ¿qué te quiere decir esto? Que yo como Estado, yo no voy a promover interacciones con el mundo que no respeta la libertad. O sea, yo soy liberal, yo no puedo, digamos, o sea, ir a eso. Ahora bien, supongamos lo siguiente. Vos querés hacer comercios con China. Hacelo, Luis. Es decir, es más, la posición de... ¿Pero no lo vas a alentar el comercio como Estado? No. Bueno, pero es que ahí está donde, digamos, está la trampa de la señora Bullrich, mintiendo, ensuciando, y que demuestra que es una colectivista. Porque en el fondo, es decir, el comercio es algo... Es decir, ¿cuál es el paradigma del libre comercio? Que no haya intervención en el comercio y donde los privados hacen sus relaciones comerciales. Entonces, ¿vos querés comercializar con Brasil? Hacelo. ¿Vos querés comercializar con China? Hacelo. Es tu problema, Luis. Pero ¿no hay Estados que facilitan el comercio? Pero, Diego, de vuelta, vos le... Te pregunto, no lo sé. Pero la pregunta es, vos, digamos, Luis, vos sos un señor grande, digamos, con respeto, por favor. Sí. Digo, vos no necesitas que alguien te vaya y te lleve de la mano. Si vos querés hacer un negocio, vas y lo hacés. ¿Cuál es el problema? Necesitas que el Estado no te pise la cabeza. Lo que necesitas es vos correr al Estado, no meter al Estado en el medio. Entonces, porque desde mi posición en el mundo, es decir, mi afinidad es con Occidente y, digamos, si yo tuviera que elegir mis socios estratégicos son Estados Unidos e Israel. Entonces, digo, que eso implica una política exterior muy clara. Es más, lo clara que es mi política exterior, en términos de definiciones, es cuando yo digo, voy a mudar la embajada de Argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, digo, eso también tiene una... Y tiene cierta dificultad también, ¿no? Tiene dificultad con los países árabes, hay que pedir... Bueno, digamos... No es de la noche a la mañana. Yo no dije que sea instantáneo. Nunca hablé que las cosas son instantáneas. Esto es lo mismo que cuando nosotros explicamos la dolarización. Siempre hablé en los textos, hay textos míos de hace 7 u 8 años, donde explico que el proceso puede demandar 2 años. Es más, fui hasta claro en la dinámica. Expliqué el caso Ecuador, expliqué el caso de El Salvador. Y dijiste que a lo sumo podría tardar... Bueno, Campo está diciendo que no puede tardar más que a mayo de 2025, ¿no? A ver, te lo cuento. Hay 2 formas de hacerlo. Una es como lo hizo Ecuador. Ecuador impuso compulsivamente a la gente que convierta el sucre al dólar. Les dio 3 meses. ¿Cuál es el problema? Que vos después necesitas los billetes para hacer transacciones. Pensá que el billete más grande de Argentina son menos de $3. Con lo cual, digo, tenemos un problema grande. Operativamente. Físico. Exacto, es un problema de índole física. Entonces, por ejemplo, en Ecuador lo que hicieron hace 3 meses no pudieron, a los 6 meses no pudieron, recién pudieron a los 9 meses. Nosotros, dado este inconveniente, una de las cosas que a mí me pareció brillante de Emilio es plantearlo como se planteó en El Salvador, donde la gente voluntariamente los va cambiando, o sea, iba cambiando los colonos por dólares en función de su necesidad. Tardaron 24 meses. Lo que me parece brillante de la propuesta de Emilio es que lo que dice es que cuando vos convertiste 2/3 de la base monetaria, es como una suerte de referéndum y automáticamente, digamos, haces la conversión total para simplificar el problema. Ahora, déjame que sea sincero con vos, Javier. Pero eso, ¿me comprendés que eso no demanda un día? No, ¿por qué das la sensación de hacer las cosas en 5 minutos? Yo vi un video, primero,
Es muy inteligente lo que hacen ustedes con los videos, sobre todo en TikTok, porque agarran la base de los jóvenes. La campaña, chapó. Ahora, yo vi un video donde vos eliminás ministerio así en 5 minutos. O sea, si no da la sensación, a mí, que soy un periodista que más o menos estoy informado, no te digo mucho, me da la sensación de que lo vas a sacar en 5 minutos. Digo, no lo planteo como un... Está bien, quizás quisiste dar un golpe de efecto, pero esto es que lo querés sacar en 5 minutos. Pará, no es que yo no crea que los ministerios, que son un desastre, no deben reformularse o incluso cerrar, pero en 5 minutos no se puede hacer, ¿no? A ver, de hecho nosotros... Yo pido, digamos, solamente tomar conciencia de esto. Decime quién se puso pública... Bueno, primero nosotros fuimos los únicos que presentamos un programa de gobierno completo. Bueno, eso yo no lo puedo chequear, porque yo he visto programas de gobierno, pero ¿quién dice que completo es incompleto? Yo he visto programas de gobierno, ¿eh? A ver, nosotros presentamos públicamente, nadie lo hizo en la campaña. Nosotros lo hicimos. O sea, punto 1. Sí, pero eso no te hace mejor como... No significa... Te lo planteo de otra manera, termino con esto y te dejo... El hecho de que se haya equivocado con las mismas recetas durante los últimos 40 años no implica que vos con tu receta nueva vayas a solucionar los problemas del país en 5 minutos. A ver, vamos... No, jamás dije que los problemas se arreglan en 5 minutos, porque de hecho nosotros proponemos un conjunto de reformas estructurales para que Argentina, en un lapso de 35 a 45 años, vuelva a ser una potencia. Por lo tanto, nunca dijimos que el resultado es instantáneo. De vuelta, yo no me puedo hacer cargo de la falacia del hombre de paja que instalan políticos, en especial la gente de Juntos por el Cambio, mintiendo como mintió Bullrich recién, alevosamente. Yo no sé si lo hace por ignorante o lo hace por mala intención, pero digamos, o sea, así es como mienten sistemáticamente. Y después, sí, los medios amigos propagan esas mentiras. Entonces, vamos a este punto. Nosotros somos los únicos que, digamos, presentamos el organigrama del Estado. ¿Por qué? Porque somos los únicos que seriamente estamos trabajando en la reforma del Estado. Si nosotros tenemos un conjunto muy grande de personas, es un equipo de 100 personas, ¿sí?, de lugares muy importantes, haciendo ese trabajo. Trabajando fino. Sí, entonces, si eliminás todos los ministerios que decís que vas a eliminar, se quedan sin empleo 45.000 personas. Voy a explicar por partes. Lo primero es que, así como está el Estado, no funciona. Y es una maquinaria que para lo único que sirve es para empobrecer a los argentinos. En eso estamos de acuerdo. Y además, funciona como una máquina de impedir. También estamos de acuerdo. Bien, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros la estructura que estamos pensando es, ok, nosotros queremos tener Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, ¿sí?, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esa es la estructura que nosotros queremos que tenga. ¿Y con los empleados qué haces? Bien. Una vez que se reasignan las tareas, ¿sí? Se reasignan las tareas. O sea, no sacás ni a un solo empleado. No, porque digamos, o sea... ¿Y dónde está la reducción del gasto? No, está bien. A ver, todos los que son cargos políticos, los cargos políticos sí se van. Los que se quedan son los de carrera y los que trabajan de verdad. Cargo político, de directora... Sí, todos los cargos, digamos que... Entonces, en ese sentido, una vez que vos reestructurás, ahí el Estado, digamos, lo empezás a hacer funcionar de una manera mucho más eficiente y que le sea menos oneroso a los argentinos. Eso es por un lado. Pero, ¿cuál más de las preguntas querés que te conteste? No. Te decía que, pero ¿dónde vas a encontrar la reducción? ¿Dónde vas a reducir? A ver, digamos, en principio, digamos, primero lo reordenás. Y lo que haces es sacar a todos lo que es planta política. ¿Sí? Y con eso te ahorras cuánto, o sea... Pero, de vuelta, eso, digamos, no es el core central de lo que te ahorrás. Lo que te ahorrás fuertemente es en las partidas donde hay robo. Ejemplo, una de las cosas que nosotros vivimos proponiendo es el tema de la eliminación de la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es decir, obviamente que eso hay mucha gente que lo enoja. ¿Por qué? Porque estamos terminando con el robo entre políticos y los empresarios prebendarios. ¿Vos las podés hacer? Sí, de hecho, digamos... Solo la podés hacer sin ninguna... solamente con capital privado. Lo podés hacer con un régimen de iniciativa privada, así lo hicieron en Chile. Sí. Chile cuando ¿Pero solo con capital privado o también con fondos públicos? Depende del tipo de negocio que armes. Bueno, eso es la obra pública, fondo público. No, sí, bueno, no. Porque si no a ver, Luis, esto no es trivial. No. Si el contrato que vos
diseñás es uno que sea de las características del BOT, o sea, de construir, operar y transferir. Una de las cosas que hace el gobierno chileno cuando tiene esa característica, da apoyo al proyecto en términos de unas garantías de ingresos mínimos, que básicamente lo que le cuesta al Estado es la opción, con lo cual el número es muy chiquitito y es un contingente. Y la realidad es que en más de 50 años solamente una vez se ejecutó una de esas garantías. A ver si yo te entiendo. Lo que quiere decir que una obra pública, el Estado pone como cierta garantía un monto muy pequeño de la obra pública final. Del monto final. Sí, pero solo sí es un BOT. O sea, que es una donde vos construís, operás y transferís, porque después esa obra queda en el Estado. Entiendo. En cambio, si la obra va a quedar en el sector privado, no tenés... Bueno, el Estado tampoco, digamos, o sea, participa de eso. Macri hizo unas declaraciones. ¿Me ponés las declaraciones de Macri vinculadas con la motosierra? Y dice, la motosierra y las que hizo... Ahí está. La motosierra de Milei es fundamental, pero tiene que ser parte de una caja de herramientas. Y agregó, hay que poner un bisturí, qué sé yo. Yo te voy a dar mi interpretación, que puede ser equivocada, Javier, siempre con honestidad. ¿Qué quiso decir Macri? Mi interpretación. Che, lo de Milei está muy bien, pero tiene que tener un equipo, tiene que ser estructurado, a veces hay que ser finito, yo creo que nuestro equipo, Patricia Bullrich, lo dijo, está más preparada para eso. Y de hecho dijo, yo apoyo a Patricia Bullrich, no a Milei. ¿Qué tenés para decir sobre eso? A ver, vamos por partes. La motosierra tiene una connotación respecto a determinadas partidas del sector público y que es absolutamente necesario aplicarlo. Una es la que te expliqué de la obra pública, la otra tiene que ver con las transferencias discrecionales, otra tiene que ver con los subsidios económicos, otra tiene que ver con los privilegios y otra tiene que ver con las empresas del sector público. Digo, y ahí tenés 15 puntos para recortar y vos vas eligiendo qué forma recortás. Es decir, algunas cosas requieren una tecnología distinta. Por ejemplo, aerolíneas. Aerolíneas se la entregamos a los empleados y les damos un año de working capital para que puedan, digamos, operar, reorganizarse y así, digamos... ¿A los empleados con los sindicatos, con estos sindicatos adentro? Y sí, que se arreglen, digamos, o sea, que se arreglen entre ellos. ¿Ah, sí? Y sí, porque ¿Y si quiebra o sí? Bueno, entonces, ¿por qué no pudieron resolverlo? Entonces, pero... ¿Vos se lo das a Pablo Viró, Aerolínea? Que quede en manos de los empleados y que ellos resuelvan, porque ahí... Te van a votar unos kirchneristas, te van a votar los chicos de la cámpora. Bueno, no sé, no me importa, yo hago lo que considero que es lo correcto. Sí. Porque ahí lo que pasa es que vos internalizás los incentivos. Sí. Entonces, ¿te puedo interrumpir con el 15%, con el número? Hablando con Roberto Kachanovsky me decía, mira, el 15% sobre el PBI, en un gasto del 15% sobre el PBI, incluye los gastos de los estados municipales y los estados... ¿Por qué pones la cara? Los estados provinciales. ¿Cómo va a ser para cortar eso? ¿Qué le va a decir a cada municipio? Vení que yo te corto todo con la motosierra y a la provincia te corto todo con la motosierra. A ver, ahí hay una parte que, por ejemplo, que tiene que ver con las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales, ¿cómo aparecen? En general, que este era el método que utilizaba el kirchnerismo. Subestimaba los ingresos dibujando la inflación para abajo. Sí. Todo eso, como el presupuesto va en nominales, te aparece un ex ante, el número no es significativo. Es como tener superpoderes en el... Bien, me entendiste perfecto. Entonces te queda todo ese montón de plata. ¿Y cómo lo asignan? Lo asignan entregando dinero, ¿sí?, a cambio de favores políticos. O sea, ese dinero va...